en esta mañana vamos a aprender cómo trabajar mi milagro. Diga conmigo, hoy voy a aprender cómo trabajar mi milagro. Bien, mis amados, diga conmigo, trabajando tu milagro. Diga, trabajando mi milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios? Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Mis amados, parece que en la vida siempre hay algo que necesitamos. Siempre hay algo que nos hace falta y por eso hay que buscarlo y hay que trabajarlo. Y para poder entender esta palabra, hay un ejemplo precioso de una mujer llamada Ana. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Ana. Y lo encontramos ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Es la historia de una mujer con fe y puede ser la historia tuya y mía, pero que en el nombre de Jesucristo hoy vamos a tener la victoria. Dice la palabra que había una familia, Elcana se llamaba el esposo, la mujer se llamaba Ana. Parece que vivían felices comiendo perdices, pero tenía un problema. ¿Sabe cuál era el problema? Que Ana era estéril. Y ustedes saben, mis amados, que la mayor realización de una familia es poder tener hijos, es poder disfrutarlos. Yo bendigo la vida del bebé de José Luis, porque en esa edad uno como padre disfruta a los hijos, los disfruta, los ama, los quiere, pero también debe guiarlos al propósito de Dios. Y en esta familia de Elcana y Ana, que vivían bien, lo tenían todo, pero no tenían hijos. Y vamos allá a la palabra, al relato. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3 al 7. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3 al 7. Y voy a estar leyendo a favor de todos y mira lo que dice la palabra. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Qué hacía aquel varón? Todos los años subía aquel varón, ¿cierto? Subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. ¿Dónde? En Silo. Silo era el lugar, la ciudad donde estaba el santuario de Dios, donde estaba el tabernáculo de Dios, que más adelante David, por orden de Dios, lo transportó a Jerusalén. Pero Silo era la ciudad donde Dios había pedido que la gente subiera allí a ofrecer holocaustos, a ofrecer sacrificios. Mis amados, porque Dios le había determinado al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino al pueblo de Dios, que deberían subir 3 veces al año a 3 fiestas que Dios había determinado. Primero la Pascua, segundo el Pentecostés y tercero los tabernáculos. Son las fiestas que estamos estableciendo en esta casa, y no solamente en esta casa, sino en nuestros corazones, porque Dios pide que todo hombre, que toda mujer, que todo niño debía presentarse a esas 3 fiestas. La primera es la Pascua, donde se ofrecía un cordero sin mancha, un cordero de 1 año, y se ofrecía para Dios. La segunda es el Pentecostés, donde se celebraba los primeros frutos de la cosecha del trigo. Y la tercera era la fiesta de tabernáculos, donde recordaban el paso por el desierto y cómo Dios los había sacado de Egipto. Estas 3 fiestas son claves, porque en estas 3 fiestas todo hijo de Dios debe presentarse. Diga conmigo Pascua, diga conmigo Pentecostés, y diga conmigo tabernáculos. Esas fiestas, mis amados, todas se cumplen en Jesucristo. Jesucristo cumplió la primera fiesta, la Pascua. Se presentó como cordero inmolado para pagar por nuestros pecados. La segunda es la fiesta del Pentecostés, donde se inició, mis amados, con el derramamiento del Espíritu Santo, y donde nació la iglesia primitiva, y donde ese Pentecostés tendrá culminación en el rapto, porque será el momento que Jesucristo tome a sus escogidos, al remanente, y se lo presente a Dios como ofrendas de la primera cosecha, de la gran cosecha de almas que Dios tiene en esta tierra. Y la última, mis amados, es el tabernáculos, de tabernáculos. Es donde vamos a estar por 1000 años, mis amados, allí en la gran Jerusalén, en una gran fiesta que Dios ha preparado para sus hijos. Entonces, esa fiesta, mis amados, esas 3 fiestas que todo hombre, que todo creyente debe presentarse,
que no puede mandar a alguien, que no puede pedir el favor que me traigan allá, ¿cierto? Eso se ha acabado. Pero antes, en cualquier reunión hace 20, 30 años, me aguarda para llevarle al vecino, al que se quedó. ¿No era así? Ahora ya eso se acabó, pero antes era así, ¿cierto? Que en las fiestas todos salían con su bolsita, con su ollita, para llevarle al que se quedó en la casa. Mis amados, y de la misma manera las fiestas de Dios no son así. Cada uno debe presentarse para comer ese cordero, ¿cierto? Por eso dijo Jesús: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Y todos debemos presentarnos para comer ese cordero a través de la salvación. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, esa fiesta se está cumpliendo hoy. Pero también el Pentecostés, y que es tipo de la llenura del Espíritu Santo, del fluir del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Tú no puedes mandar a otro: ay, por favor, tráigame un poquito, tráigame en esta ollita un poquito de llenura del Espíritu Santo. No, cada uno tiene que estar lleno, mis amados. Y de la misma manera, en la fiesta, allí de los 1000 años, allí en la ciudad celestial, mis amados, nadie puede decir: no vaya usted por mí y me trae un poquito. No, cada uno se presentará delante de Dios. Por eso es impactante entender estas fiestas, mis amados, y entender que en estas fiestas está el calendario de Dios, desde el comienzo de la redención hasta el final. Por eso tenemos que estar muy atentos a la fiesta del pueblo de Dios, porque es un reloj que va marcando lo que Dios está haciendo en esta hora. Bien, simplemente esa era una introducción del tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Diga conmigo: trabajando mi milagro. Vamos a 1 de Samuel capítulo 1, verso 3 al 7. Dice así: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice la palabra que Elcana amaba a Ana, pero Ana tenía un problema: no podía tener hijos. Dice: y había una rival que la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por la cual Ana lloraba y no comía. Es bien interesante. Mire lo que provocaba la irritación, el fastidio, el manoseo de esta rival en Ana, a tal punto que dice la palabra que se entristecía y no comía. Ahora, mis amados, pero era algo bien importante. Todos los años esta familia subía a adorar. ¿Quién sabe cuántos años llevaban subiendo ya como familia? Y mis amados, pero dice que su rival la irritaba porque no tenía hijos. Pero ¿cuándo era cuando la irritaba? Dice: cuando subía a la casa de Dios, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Mire, era cuando iba a celebrar, era cuando iba a la casa de Dios, cuando le salía este contrincante a irritarla, a enojarla, a burlarse de ella. Y dice que ella se entristecía. ¿Y cómo llegaba a la casa de Dios? Triste, acongojada, agobiada, a tal punto que no comía. Mis amados, esa sigue siendo la estrategia del diablo en este tiempo. Hay un rival, hay un enemigo que viene y estorba a los cristianos, los irrita, se atraviesa en el camino. ¿Cuándo? ¿Cuando están viendo televisión? ¿Cuando van al mercado? ¿Cuando salen a pasear? No, cuando deciden ir a la casa de Dios es cuando ese rival sale a irritarlo. Y generalmente ese rival tiene un nombre y es humano. Ese rival puede ser tu cónyuge, tus hijos, tu familia, tus vecinos. El dueño de la casa sale ahí a irritarlo. ¿Para qué? Para que tú desistas de venir a la casa de Dios. Y ese plan del enemigo siempre lo está haciendo.
De alguna u otra manera la persona determina venir a ofrecer adoración a la casa del Señor en el día del Señor y está contento y está alegre, pero en la mañana pasó algo, sucedió algo, hay un encontronazo, hay una pelea, hay una dificultad, y entonces ¿qué dice la persona? No, para ir bravo mejor no voy. Satanás ganó. Satanás ganó. Le diste papaya al enemigo y le estás mostrando cómo es la manera que Satanás actúa para que tú no busques a Dios. Entonces, mis amados, vienes tú con ese gozo. Algunos, mis amados, llegan a la puerta. Yo he visto personas que llegan a la puerta y ¿qué? Se devuelven. Algunos otros entran y duran 5 minutos y se van. No, así yo no puedo estar aquí. Así irritado, así angustiado, así bravo, no, mejor me voy. Entonces el enemigo ganó, el rival ganó, y esa sigue siendo la misma astucia del enemigo para que la gente no busque a Dios, para que no venga a la casa del Señor. De alguna u otra manera se atraviesa en el camino. Hay una situación, hay algo que presenta, hay una pelea, hay una discusión. Y esa pelea, esa discusión provoca tristeza. Y esa tristeza provoca congoja. Y esa congoja hace que la gente empiece a despreciar las cosas de Dios. Empiece a alejarse de las cosas de Dios. Entonces, mis amados, vemos aquí cómo el enemigo atacaba a Ana. ¿Y qué sucedía cuando su rival la atacaba? Dice que Ana se ponía a llorar y no comía. ¿Cuántos han tenido un tiempo difícil donde están llorando, donde están afligidos, donde están angustiados? Pero otra de las cosas que hace una persona afligida es no comer. Dice, mejor yo no como. Deja la comida servida. Está ahí la comida, pero la desprecia. Algunos sí comen, pero comen los venenitos del doctor Pinto. ¿Sí ve ese programa del doctor Nabuzaradán? El 99% de las personas así son personas con problemas de tristeza, de aflicción, problemas de familia. Y entonces se escudan en los venenitos del doctor Pinto. Y por eso llegan a pesar a 400, 500 kilos. ¿Ve? Entonces, mis amados, una persona afligida, una persona angustiada, pues no come. Y es la misma trampa del diablo en este tiempo. La palabra dice, ¿está alguno afligido? Dice, haga oración. Pero el diablo le dice, ¿está afligido? ¿Cómo va a orar? ¿No ha escuchado a alguien que le dice, vamos a orar, pero es que como usted no siente lo que yo siento, porque usted no tiene el problema, no puede orar? Y ese es el plan del enemigo. Coloca aflicción, coloca angustia, coloca agobio para que la gente deje de orar, para que la gente no coma el alimento espiritual. Mis amados, una persona cuando empieza a entristecerse, a afligirse y entra en la trampa del enemigo, deja de orar, deja de leer la palabra. Y aunque la palabra esté servida, el alimento esté listo. Yo bendigo a esas personas que siguen la lectura que llevamos aquí en la iglesia. Estamos en el libro de Samuel capítulo 1, donde hacemos unas preguntas para entender la palabra y para que se haga realmente vida en nuestra vida. Y no simplemente leerla por leerla. Y yo bendigo a aquellas personas también que leen el capítulo que llevamos en la iglesia, pero también leen otro. Eso es válido también, porque esta persona ama la palabra, está hambriento de la palabra. Pero eso es lo que hace el diablo cuando le coloca aflicción, tristeza a una persona. Deja de orar y deja de comer. En este caso el alimento espiritual, deja de leer la palabra. Ya no le gusta. No es que no la entiendo, es que no me gusta, es que no puedo, es que no tengo gafas. Y hay todas las excusas para no leer la palabra de Dios. Yo bendigo este tiempo, estos aparatos electrónicos que se puede ampliar la letra. Y no hay excusa, es que no veo, es que me mareo, es que tal cosa, es que no entiendo. Porque sí, mis amados. Entonces, mis amados, una de las cosas que el diablo coloca aflicción, coloca tristeza, coloca derrota en las personas para que no coman el alimento espiritual,
Así como una persona afligida no tiene ganas de comer, una persona afligida por el diablo no quiere comer el alimento espiritual, desecha la palabra de Dios, la menosprecia, no la lee, pero también desecha el hablar con Dios. No lo hace. Cayó en la trampa del enemigo. Y miren lo que dice la palabra, dice, así hacía cada año. No fue un día, no fueron 2 días, no fueron 3 días. Fueron varios años donde esta mujer estuvo afligida, entristecida y llorando, dejando de comer, porque su rival la irritaba. Pero mis amados, Ana tenía un esposo amoroso, como las mujeres de aquí tienen un esposo amoroso y comprensivo. ¿Cuántas de esas mujeres hay aquí? Digan amén. Dígalo por fe. ¿Cuántas mujeres tienen un esposo amoroso y comprensivo? Digan amén. ¿Y cuántos de los hombres que estamos aquí somos amorosos y comprensivos con nuestra esposa? Digan amén. Amén. Eso es poderoso, mis amados. ¿Por qué? Porque aunque no podía tener hijos, mire lo que le dice Elcana en el verso 8. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Cierto? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Y qué le dijo Ana? No, desafortunadamente no eres mejor que 10 hijos. Yo quiero un hijo. Pero aquel la consoló, ¿cierto? Fue con amor, fue con ternura, la afirmó. Y en esos momentos de aflicción es cuando necesitamos personas hacia nuestro lado que nos afirmen, que nos fortalezcan y que escuchen a la persona. Una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es ser buena escucha. Escuchar a la persona, no es que estoy triste. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Y por qué estás triste? No, es que, mire, imagínese que estoy preocupada porque llega Navidad y no voy a tener para comprar cosas para mi casa. Y entonces la persona dice, pero es que todavía faltan 3 meses para Navidad. Dice, ay, sí, ¿verdad? Entonces, mire, la persona habló, hubo alguien comprensivo que le ayudó a entender y eso le trajo bendición. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Entonces, ¿qué hacemos los esposos cuando vemos a nuestra esposa llorando? Le decimos, ¿por qué lloras? ¿Haces tú? O le dices, deje de berrear, deje de chillar. No, la pregunta es, ¿por qué lloras? Ah, ¿qué le pasó? Y a veces cuando hacemos esa pregunta nos pegamos unas estrelladas, porque están llorando por lo menos que uno pensaba que estaban llorando. La pregunta es, ¿por qué no comes? ¿Por qué no comes la palabra de Dios? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no buscas al Señor? ¿Cierto? Y luego le dijo, ¿y por qué estás afligido? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás acongojada? Y entonces, ¿qué dice una persona cuando se le pregunta por qué está triste? ¿Qué dice? Yo no estoy triste. ¿No es así? Una persona triste y afligida, María, ¿por qué está triste? No, yo no estoy triste. ¿Quién dijo? Y entonces, ¿por qué no le dice a la cara que no está triste? Porque la tristeza se nota en la cara. Nuestro rostro es la ventana del alma y expresamos lo que hay en nuestro corazón. Por eso, mis amados, todos los días nosotros oramos, Señor, hermosea mi rostro, coloca una gracia, coloca un favor en mi vida, para que la gente no vea una persona, sino vea el rostro de un ángel, una persona redimida por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Por eso, mis amados, tenemos que entender y ser personas comprensivas cuando alguno de nuestros familiares está con ese problema. ¿Cuál problema? Que el enemigo lo está irritando, que el enemigo lo está acosando, que el enemigo lo está agobiando para que esté triste, afligido, no coma, no quiera buscar a Dios, no quiera venir a la casa de Dios. Pero, mis amados, eso es poderoso porque Ana se siente que no está sola, que hay una persona que la respalda, que hay un hombre que lo respalda. Benditos aquellas mujeres que hacen que sentir a su marido que no está solo. Y benditos aquellos hombres que hacen sentir a su mujer que no están solas, sino que hay un equipo, que son un equipo y los dos trabajan. Eso es una bendición poderosa.
Porque a veces se nos olvida, mis amados. Todos necesitamos en algún momento una mano amiga. Todos a veces necesitamos una mano que nos fortalezca. Y generalmente nosotros esperamos esa mano de la persona que nos ama. De la persona que nosotros amamos. De la persona que vive en nuestra casa. Y mire lo que hizo Ana. La fortaleza que le da el Cana la hace tomar una decisión. Mire el verso 9. Mire, recuerda que Ana se la pasaba triste y no comía. Y aquí hay un esposo que la afirma, que la escucha, que la anima. Y mire lo que dice. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Y bueno, ya por lo menos empezó a comer. Ya empezó a comer, ya bebió. Eso es poderoso. Y mis amados, eso es una buena señal. Dicen por ahí que cuando el enfermo come, ¿qué es lo que pasa? Ya este sale victorioso. Cuando el enfermo empieza a comer, hay victoria. De la misma manera, no importa en la situación difícil, en el problema que tú estés, no importa hasta donde llegue el agua a tu cuello, pero déjame decirle, si empiezas a comer, si empiezas a beber del agua de vida, si empiezas a comer de la palabra de Dios, ya te sanaste, ya pasaste al otro lado, ya tienes la victoria de Dios para tu vida. Ya hay algo, una luz en tu vida. Dice que Ana se levantó, comió y bebió y tomó una determinación. Fue al santuario, fue a la casa de Dios. Oiga, ¿y era que todos los años no iba? Sí, pero se la pasaba era chillando, llorando, entristeciéndose porque la otra, la rival, la angustiaba. ¿Será que a ti te pasa lo mismo como le pasaba a Ana? Mucho tiempo en la iglesia, pero sigues de la misma manera triste, angustiado, agobiado y no has visto la victoria. Entonces, mis amados, vamos a ver las determinaciones que tomó Ana para ver su milagro. Lo primero que hizo fue determinó comer y beber. Determinó comer la palabra, determinó beber del Espíritu. Y esa es una determinación que tú y yo hemos tomado. Pero en el nombre de Jesús, hoy tiene que afirmarse en tu vida y en tu corazón. Tú y yo debemos determinar comer y beber de la palabra de Dios, beber del Espíritu, porque eso es que nos da vida, dice la palabra. El Espíritu es el que da vida. Ese es el que nos da vida. Entonces determinó comer y beber. Segundo, determinó ir al santuario. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro es que el domingo es el día del Señor. Y en el domingo venimos a ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y cada domingo venimos a celebrar al Señor y venimos a adorar. Pero el primer domingo de cada mes, el primer día de cada mes, para el pueblo de Dios era sagrado. Y para el remanente y para el pueblo cristiano es sagrado también. Porque venimos en ayuno, venimos y presentamos nuestras primicias. Y dice la palabra, si las primicias son santas, el resto de la masa es santa. Si las primicias son buenas, el resto del mes es bendecido y el favor de Dios está con nosotros. Venir en ayuno el primer domingo de cada mes, venir a la casa de Dios en ayuno es ofrecer primicias para Dios. Y a Dios le agrada cuando nosotros nos presentamos como primicias para Él. Por eso, mi amado, que se te revele esto en tu corazón. Determinar venir al santuario. Determinar venir a la casa de Dios. Hoy tenemos la bendición de tener una casa, de poder venir. La invitación está dada para que tú vengas. Habrán momentos que alguno querrá venir, pero no podrá venir. Alguno querrá estar en la casa de Dios, pero no podrá estar. Y va a recordar los momentos que la menospreció, los momentos que la desechó, con los momentos que no honró a Dios, ni honró a su casa, ni honró a su pueblo, sino simplemente prefirió hacer lo que el mundo le decía. Llegarán momentos
en que será difícil para algunos venir a la casa de Dios, porque cuando lo pudieron hacer, no lo hicieron. Por eso, mis amados, Ana determinó ir al santuario. ¿Pero a qué determinó si todos los años subía y salía igual? Salía afligida. Pero dice, mire lo que hizo. Oró a Dios de todo su corazón y con abundante llanto. Oró a Dios con todo su corazón, con abundante llanto y con amargura de alma. Oró afligida, oró con angustia. Mis amados, por eso Dios tiene que llevar a algunas personas allí a lo máximo, a acorralarlos, a que tengan un momento angustioso y difícil, porque es la única manera que la persona busca a Dios. Porque es la única manera que la persona se acercará a Dios. Momentos difíciles, momentos traumáticos, para reconocer que hay Dios y que necesitamos hablar a Dios. No necesitas un momento más difícil. Ya has visto la mano de Dios, ya has visto cómo Dios te guardó, te ha prosperado, te ha bendecido, ha guardado tu casa, tu familia, tus hijos. No necesitas un momento difícil para buscar a Dios. Pero dice aquí que Ana oró a Dios con todo su corazón, con abundante llanto y amargura de alma. Es decir, fue sincera. Fue sincera. Dijo, realmente la culpa es mía. Teniendo la bendición de la casa de Dios, viniendo todos los días a la casa de Dios, o cada tiempo que venía, pero no se había sincerado con Dios. No había hablado sinceramente. Y ahora lo está haciendo abundantemente, con lágrimas y con sinceridad del alma. Y ahora, ¿cómo sabemos que estaba orando con sinceridad? ¿Cómo sabemos que estaba orando en serio? Pues lo vemos en el verso 11 del capítulo 1 de Primera de Samuel. Dice, hizo un voto, hizo una promesa. Y mire la promesa que hizo en el verso 11. Dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mis amados, ¿cómo sabemos que Ana estaba orando en serio? Con sinceridad. Porque le hizo un voto al Señor. Le dijo, Señor, mire, si te dignas mirar mi aflicción, si te dignas mirar mi necesidad, no tengo hijos. Si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días para ti y no pasará navaja sobre su cabeza. Y no era que le iba a poner el nombre de Jesús, ni de Cristo. Hay algunos que llaman Jesús y Cristo. No era eso. Era que lo iba a entregar, lo iba a llevar allí al santuario, lo iba a dejar a él. Es decir, ella decía, mire, si tú me das lo que tú me das, yo te lo entrego. Mi amado, y eso no solamente sucede, mis amados, con Ana, también contigo y conmigo, nuestros hijos, los que Dios nos dio, te los entregamos, Señor, para que tú los guíes, para que tú los guardes, para que tú los mantengas en sumisión, sometidos a ti y a tu palabra. No es solamente por un momento, no es solamente colocarle un nombre bíblico bonito, que eso es bueno, sino es entregárselos al Señor. Y dice la palabra que después de que hizo un voto, de que prometió entregar a su hijo, llevarlo allí al santuario, dice que contó su situación al sacerdote. Y aquí hay una revelación poderosa. Aquí hay una revelación preciosa que yo espero que te llegue a tu corazón y que llegue a los que están allí a través de las cámaras viendo esta palabra y recibiéndola. Ella contó su situación al sacerdote. El plan del diablo, el plan de las tinieblas es siempre que la gente no sepa, que el pastor no sepa, que los líderes no sepan. Ese es el plan de Satanás. Porque el diablo sabe que una persona aislada y solitaria es fácilmente para destruir. Pero ella contó su situación al sacerdote.
Mire lo que dice. Y Ana le respondió. ¿A quién? A Elí. Imagínense que el sacerdote Elí ya era un viejo, no podía ver bien, ¿cierto? Estaba sentado allí en un lugar. Y yo recuerdo la misma situación, mis amados. Una vez fui a una iglesia, entré, eso fue unos 20 años atrás, y vi un viejito allá, sentado. Con el respeto de los hombres de Dios, yo pensé que era el celador. Yo pensé que era el celador. Yo no sabía quién era el pastor, pero él era el pastor. Mis amados, el pastor, viejito, arrugado, joven, blanco, canoso, con pelos, sin pelos en la cabeza, sigue siendo el sacerdote. El sacerdote de la casa que hay que honrar y respetar, dice la palabra de Dios, las canas. Y dice, mis amados, que vino y el sacerdote la vio entrar llorando y que movía los labios, y este no tenía mucho discernimiento, pero tenía una investidura de Dios. Dice que la tuvo por borracha. Esta está enguayabada, vaya a pasar su guayabo por allá a otro lado. Tómese un caldito con cebolla por allá para que pase el guayabo. Y entonces Ana le dice, no, Señor mío, yo no estoy borracha, sino soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces el sacerdote desata una bendición sobre ella. Entonces el que había pensado que estaba borracha, que estaba ebria, le dice, mira, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Yo le pregunto, ¿el sacerdote le resolvió el problema? No. El sacerdote ni siquiera le preguntó, oiga, ¿cuál es su problema? Pero lo que sí hizo el sacerdote fue desatar una palabra de poder, porque para eso nosotros los hijos de Dios estamos embestidos, para desatar palabras de poder y para bendecir. Y entonces el sacerdote le dice, mira, ve en paz y que el Dios del cielo otorgue lo que estás pidiendo y que el Dios del cielo haga un milagro en tu vida. Y esto es poderoso, porque para eso estamos aquí, mis amados. Nosotros como sacerdotes de esta casa, este servidor, mi esposa la pastora Marie, mis hijos Daniel y Marce, que son pastores en potencia, los líderes, para que tú te acerques cuando estés afligido, cuando estés en angustia y le cuentes lo que está pasando, cuando estés a punto de pecar, cuando estés a punto de fallarle a Dios. Abre tu corazón, porque hay una bendición. Ni el líder, ni el pastor, ni mis hijos, ni yo le podemos solucionar el problema, pero tenemos un Dios grande que obra. Tenemos un Dios grande que escucha a sus hijos y que responde cuando clamamos al Señor. Mis amados, ahora es tan fácil poder comunicarse a través de un audio, a través de un WhatsApp, a través de un correo, a través de una llamada, para que cuando tú estés afligida, estés afligido, en momentos de aflicción, acudas a la persona correcta. Vea al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Ninguno de ellos te vamos a resolver el problema, pero tenemos un Dios grande, poderoso, que obra. Hay situaciones, mis amados, que uno no sabe ni qué decir. Situaciones complicadas, pero la persona apenas abre su corazón y suelta lo que hay en su corazón, empieza a ver la luz. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, en tu luz veré la luz. Diga conmigo, en tu luz veré la luz. Porque son abiertos nuestros ojos, el entendimiento se abre y podemos ver, oye, eso tiene solución. Eso tiene respuesta de Dios. Dios puede obrar y las cosas se aclaran. Por eso, mi amado, tú no estás solo. Dios está contigo. Pero hay una familia, hay hombres y mujeres de Dios que tienen temor de Dios, que te van a escuchar.
y te van a decir, vamos a orar juntos, que Dios obre en la situación. Vamos a clamar, vamos a pedir que Dios obre, que Dios se glorifica. Entonces, mis amados, esto es poderoso. Ana fue al templo, ¿cierto? Abrió su corazón, le contó al sacerdote y Dios se glorificó. Dios restauró su alma. Dios sanó sus emociones. Dios dio su voluntad ahora a la obediencia a Cristo. Dice en el verso 18, y ella le dijo al sacerdote, halle tú, sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Mire cómo salió de la iglesia, fortalecida, bendecida. La tristeza se fue, la angustia se fue, el agobio se fue. Ya, ahora no, aunque no tenía todavía la respuesta, pero ahora podía ver claramente. Y todos los milagros de Dios se inician primero ver claramente, porque vi, por lo cual creí. Mis amados, nosotros vemos primero para creer, y eso lo vemos en el Espíritu, y eso trae paz, y eso trae gozo. Dice que ella no estuvo más triste. Entonces, además de que Dios le trajo la paz, Dios le devolvió la fe. ¿Sabe por qué? Dice en el verso 19, y levantándose de mañana adoró. Mis hermanos, y levantándose de mañana adoraron. El que adora solamente es una persona que tiene fe. El adorador es una persona de fe. Porque el que no tiene fe no adora. El incrédulo no adora. Y dice aquí, levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Adoraron y volvieron a su casa. ¿Cómo venían? Con gozo, con alegría, con la paz de Dios en su corazón. Dios había respondido en lo natural, todavía no. Pero en su corazón había paz. Ahora, mis amados, solo el que cree es el que adora. Solo el que pone los ojos en Jesús es el que tiene fe. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú no tienes fe, sino por Jesucristo. La poquita fe que tienes es porque Dios te la colocó por medio de Jesucristo. Y si tú colocas y fijas la mirada en Jesucristo, esa fe aumentará. Porque Jesús no solamente es el autor, sino es el consumador de la fe. Y el que hace que lo que nosotros creamos se materialice y vengan los milagros. Y entonces podemos declarar, por lo cual creí, por lo cual hablé en el nombre de Jesús. Mis amados, los milagros hay que trabajarlos. Y tenemos un Dios de milagros. Y tú estás necesitado de un milagro. Pero tenemos que intensificar más ese trabajo. Intensificar más ese trabajo para ver la culminación del milagro. Ahí siempre firmes, creyendo al Señor, sin dudar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.